Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Diana Gallego y el día de hoy vamos a hablar acerca de la potenciación, la radicación y la logaritmación. Espero pues que en este ratico aprendamos mucho cómo se usan las propiedades de cada uno de estos componentes. Listo, vamos a hablar acerca de los conceptos claves como las definiciones para que empezamos a tener claridad del tema. Me dice entonces que la potenciación es la operación que multiplica un número base por sí mismo un número determinado de veces, que sería el exponente. En este caso buscamos responder la pregunta ¿cuánto da p multiplicado por sí mismo n veces? Entonces, como tenemos en la imagen, b sería la base, n sería nuestro exponente y a es la potencia, es decir, el resultado final de b multiplicado a sí mismo las veces que registran el exponente. Para la radicación sería la operación inversa a la potenciación. Busca un número raíz que elevado a un índice sea igual a un radicado. La pregunta en este caso sería qué número elevado n veces da como resultado a. Entonces, como en el ejemplo nos muestra, el índice de radical sería en este caso n, a sería nuestro radicado y b la raíz. ¿Qué buscamos entonces? Saber qué número multiplicado la cantidad de veces nos da este radicado, la cantidad de n veces. Ya pues ahí buscamos el resultado final, que sería b. Y para concluir, la logaritmación es la operación inversa a la potenciación. En esta buscamos el exponente. Entonces acá buscamos responder cuántas veces hay que multiplicar b por sí mismo para obtener a. Entonces nuevamente en el ejemplo nos dicen logaritmo de base b de a sería igual a n, que sería el logaritmo a buscar. Entonces lo que necesitamos saber es cuántas veces se tuvo que multiplicar b para que nos diera el resultado a, y de ahí sacamos ya nuestro logaritmo. Listo, entonces vamos a iniciar con unos ejemplos básicos para que podamos entender un poco más los conceptos. Me dice entonces en este caso que este sería el caso de la potenciación, esta sería nuestra radicación y por último la logaritmación. Bueno, entonces vamos a explicar primero de dónde sale este resultado. ¿Listo? Bueno, entonces me dice que 4 elevado a la 3 es igual a 64. ¿Cómo busco yo ese resultado? Pues debo de coger 4 y multiplicarlo 3 veces por sí mismo. Es decir, 4 por 4 sería igual a 16. A este 16 nuevamente le voy a multiplicar el 4, que eso nos da como resultado final 64. Listo. Entonces acá cumplimos lo que sería la parte teórica, ya que multiplicamos 3 veces el número 4. Listo. Desde ahí nos sale este resultado del 64. Ya con respecto entonces a la radicación, vamos a buscar cuántas veces se tuvo que multiplicar. Tenemos que buscar el número que tuvo que ser multiplicado 3 veces para que nos diera 64. De ahí nos sale entonces 4. ¿Por qué? Porque nuevamente 4 por 4 por 4 es igual a 64. Entonces ya tengo entendido que este 4 se tuvo que multiplicar 3 veces para que me diera el resultado final en este caso. Esa sería la raíz cúbica de 64. Ya finalizando, entonces tenemos la logaritmación, que nos dice logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. Nuevamente, tengo que buscar las veces que tuvo que ser multiplicado el 4 para que me diera 64. Eso me da como resultado final el 3. Nuevamente, por lo que tenemos entendido, 4 por 4 es igual a 16 y 16 por 4 es igual a 64. Listo, entonces ya dicho y explicado esto, vamos a pasar con todo el tema que tiene que ver de las propiedades de la potenciación. Listo, entonces
Para iniciar me dice la primera ley que todo número multiplicado a 0 siempre me va a dar 1. ¿Sí? Entonces acá vemos en el ejemplo 7 elevado a la 0 es igual a 1. Esta es una de las propiedades de la radicación. Vamos con la siguiente propiedad. Me dice entonces que cualquier número elevado a la 1 es igual el mismo valor, ¿cierto? Entonces 7 elevado a la 1 es igual a 7. Ya en este caso vamos a pasar con lo que sería la multiplicación de potencias. Entonces me dice a mí que si tengo exactamente la misma base, los exponentes y diferentes exponentes, esos exponentes van a pasar a sumarse. ¿Por qué? Porque tenemos exactamente la misma base. Entonces, como lo muestra en el ejemplo, 4 elevado a la 2 por 4 elevado a la 3 es igual a 4 elevado a la 5. Sabemos que 2 más 3 es igual a 5, ¿cierto? Pues ahí se estaría cumpliendo esta propiedad. Vamos con la siguiente propiedad que me dice a mí lo siguiente. Si son los mismos la misma base, y estas bases se están dividiendo, yo lo que voy a hacer es agregar exactamente la misma base y los voy a restar. Y también si es viceversa, si tengo exactamente la misma base pero están restándose, esos van a pasar también a dividirse. Pero vamos con el ejemplo. En este caso vemos que 6 elevado a la 4 dividido 6 elevado a la 2, entonces sabemos que 4 menos 2 me da como resultado 2, por eso entonces el resultado final sería 6 elevado a la 2, cumpliendo entonces la función. Para el siguiente ejemplo me dice entonces que sería multiplicación, que es la potencia de un producto. Esa sería pues la potencia de un producto. ¿Qué me dice entonces? Es igual a cada uno de los factores elevados a dicha potencia. Es decir, yo tengo como base base x por el exponente a por y por el mismo exponente a. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a multiplicar estos dos valores por este mismo exponente. Entonces me daría como resultado, abro paréntesis, x por y, cierro paréntesis, elevado a la a. Así como lo muestra entonces en el ejemplo, tenemos diferente base, mismo exponente, y estos dos exponentes van a pasar a multiplicar las dos bases. Y ya como principio final sería potencia de una potencia. Entonces sería, para calcular la potencia de una potencia se escribiría la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces si tengo en un ejemplo, un ejercicio, abro paréntesis, x elevado a la a, cierro paréntesis, b es igual a x elevado a la a por b. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar estos dos exponentes. Como lo muestra en el ejemplo, entonces sería 9 elevado a la 3 por 2. Entonces, si multiplico estos dos exponentes, sabemos que 2 por 3 es igual a 6. Por eso 9 quedaría elevado a la 6. ¿Listo? Entonces ahí se cumplirían como tal los principios de la potenciación. Bueno, vamos entonces con las propiedades de la radicación. En la primera propiedad nos dice entonces que sería la raíz de un producto. En este nos están dando como ejemplo raíz de n de a por b. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es distribuir esta raíz sobre estas dos bases distintas. Esto nos da como resultado entonces raíz de n de a por raíz de n a la b. Como lo muestra entonces en el ejemplo, nos están mostrando raíz cúbica de 4x, donde entonces esta raíz cúbica la vamos a distribuir en estos dos exponentes, dando entonces como resultado final raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de x, dando entonces así cumplimos entonces la primera propiedad. En la segunda propiedad nos están hablando que es la raíz de un coeficiente. Entonces estamos viendo raíz de n de a sobre b. Nuevamente vamos a distribuir la raíz
sobre cada una de las bases. Entonces nos daría como resultado final raíz de n de a sobre raíz de n de b. Ya entonces, como nos está mostrando en el resultado final, el ejemplo final sería raíz de 4 de y sobre 5. Entonces esta raíz la vamos a distribuir sobre ambas bases. Entonces nos queda como resultado final raíz de 4 de y sobre raíz de 4 de 5. ¿Listo? La siguiente propiedad se dice raíz de una potencia. En esta lo que vamos a hallar es la raíz de una potencia y se calcula la base y luego se eleva el resultado a la potencia. Entonces, dice lo siguiente, abro paréntesis, raíz de n de a, cierro paréntesis, potenciado a la m. Lo que va a pasar entonces es que esta m me va a pasar a potencializar la a. Entonces nos queda como resultado raíz de n de a elevado a la m. Entonces acá tenemos un ejemplo un poco más claro de cómo quedaría pues esta propiedad. Entonces me dice, abro paréntesis, raíz de 3 de 2, cierro paréntesis, elevado a la 2. Entonces, como decía la propiedad, esta va a pasar a multiplicarme del 2, quedando como resultado final raíz cúbica de 2 elevado a la 2. Y ya para finalizar tenemos raíz de una raíz. En este caso, para calcular la raíz de una raíz se deben multiplicar los índices de las raíces y se conserva el radicado. Entonces, tal como lo muestra acá, tenemos raíz de n de raíz de m de a. Entonces, ¿qué va a pasar a realizar en este caso? Pues estas dos potencias van a pasar a multiplicar, dando entonces igual raíz de n por m de a. ¿Vale? Entonces, como lo muestra acá entonces en el ejemplo, nos dice que tenemos raíz cúbica de raíz quinta de z. Estos dos exponentes, esos dos índices, perdón, van a pasar a multiplicarse. Sabemos que 3 por 5 es igual a 15. Perdón, 15. Entonces nos quedaría al final raíz de 15 de z. ¿Sí? Ya, entonces aquí se cumplirían las propiedades de la radicación. Vamos entonces a explicar las propiedades de la logaritmación. Para la primera propiedad, entonces nos están diciendo que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0, ya que cualquier número elevado a la potencia de 0 es 1. Como explicábamos pues en las propiedades anteriores, cualquier número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Entonces en este caso siempre logaritmo de base b de 1 siempre nos va a dar 0. Igualmente que la propiedad del logaritmo base en sí mismo siempre es 1, ya que cualquier número elevado a la potencia de 1 es el mismo número. También entonces tenemos logaritmo de base b de 1 siempre es igual a 1. En este caso el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores individuales. Es decir, me están diciendo entonces tengo los logaritmos de base b de a por c. Cada uno de estos logaritmos va a pasar a distribuirse sobre la misma base, quedando entonces el logaritmo de b elevado a la a más logaritmo de b elevado a la c, porque estos dos van a pasar a distribuirse sobre la misma base, es decir, sobre el mismo logaritmo. Pasamos entonces a hablar del logaritmo de un coeficiente. Logaritmo de un coeficiente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, cumpliendo la lógica, tenemos en este caso el ejemplo del logaritmo de base b, abro paréntesis, a sobre c. Entonces, tanto el numerador y el denominador van a pasar a distribuirse sobre la base del logaritmo b.
en este caso van a quedar restando ambos. Entonces nos daría entonces el logaritmo de base b de a menos el logaritmo de base b de c. Entonces, como decía el ejemplo, tenemos que escribir esos dos logaritmos. Listo. Entonces seguimos con el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo del avance de la potencia. Entonces nos dice que tenemos un logaritmo de b de a elevado a la n. Entonces esta n, pues este logaritmo va a pasar entonces a multiplicar. Entonces n por logaritmo de b en base b de a. Logaritmo de una raíz. Siguiendo entonces el ejemplo anterior, tenemos logaritmo de base b raíz de n sobre a. Siempre que tengamos una raíz y esta va a pasar a multiplicar, entonces va a quedar como resultado siempre 1 sobre n logaritmo de base de a, siempre independientemente de la raíz que tengamos. Y ya finalizando, entonces tenemos la propiedad de cambio de base. Me dice entonces que tenemos el logaritmo de b, logaritmo en base b de a. Entonces lo que tenemos que hacer es, si queremos cambiar nuestra base, la condición es que nuestra base va a pasar a dividir la base inicial con la nueva base que queremos adquirir, en este caso que es c, y esta base, es decir b, va a pasar a ser en este caso el argumento. Entonces ya con eso cumpliríamos las propiedades de la logaritmación. Vamos entonces a realizar unos ejercicios o algunas prácticas para que empecemos como a aplicar todo el tema de las propiedades. ¿Listo? Tenemos entonces en el primer ejercicio el siguiente problema. Me dice entonces que tengo menos x elevado a la 5, abro paréntesis, y elevado a la 2, cierro paréntesis, elevado a la 3, sobre, abro paréntesis, x, y, cierro paréntesis, elevado a la 2. Entonces, inicialmente vamos a empezar a aplicar el tema de la propiedad de la potenciación en estos dos casos. Vamos a seguir conservando entonces lo que sería esta base con su exponente. Entonces tenemos acá menos x, elevado a la 5. Según las propiedades me dice entonces que si tengo dos exponentes que están en ese caso, van a pasar a multiplicarse entre ellos, ¿cierto? Y que este exponente va a pasar a multiplicar cada una de las bases. Entonces tenemos como resultado menos x a la 5 por y a la 2 por 3 sobre x a la 2 sobre y a la 2. Entonces sabemos que 2 por 3 es igual a 6. Entonces acá nos quedaría como resultado menos x a la 5 por y a la 6 sobre x a la 2 por y a la 2. ¿Qué va a pasar entonces con respecto nuevamente a las propiedades de la radicación? Como estos dos exponentes son el mismos, estas dos bases son las mismas, estos dos exponentes van a pasar entonces a restarse entre sí, porque en este caso se están dividiendo, al igual que el tema en la y. Entonces tenemos menos x a la 5 menos 2 por y a la 6 menos 2. Sabemos entonces que 5 menos 2 es igual a 3 y 6 menos 2 es igual a 4. Se sigue conservando pues el valor negativo, porque este no está cambiando, no está generando pues ninguna suma adicional, y entonces nos queda como resultado menos x a la 3 por y a la 4. Entonces esto sería como nuestro resultado final, poniendo como en base o aplicando el tema de las propiedades de los exponentes. Vamos entonces con el siguiente ejercicio nuevamente de potenciación. Para este entonces nos están dando el siguiente ejercicio, que sería, abro paréntesis, 7 por a la 2 por
a la 3, cierro paréntesis, elevado a la 2 sobre a elevado a la 3 y b elevado a la 5. Nuevamente entonces ponemos en práctica el tema de las propiedades, donde este exponente va a pasar a multiplicar cada una de las bases. Entonces sabemos, sería en este caso 7 elevado a la 2, sabemos que este resultado 7 por 7 es igual a 49, es el 49, este a la 2 por a por 2, entonces sabemos que 2 por 2 es igual a 4 y nuevamente b a la 3 por 2 es igual a 3 por 2, 6, ¿cierto? Estos conservarían sus mismos exponentes, a la 3, b a la 5. ¿Qué continúa en este caso? Como esas son las mismas bases, sabemos que estos pasan a restarse, ¿cierto? Entonces, a la 4 menos a la 3, es decir, 4 menos 3 igual a 1, por eso pasa aquí a hacerla a solita, y nuevamente repetimos el proceso con la b, ¿sí? Sabemos entonces que 6 menos 5 es igual a 1, por lo cual entonces la b pasa a estar solita, y nuestro resultado final entonces sería 49ab. Vamos a iniciar entonces con un ejercicio de erradicación. En este caso nos dice el ejercicio o el problema de que debemos sacar raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 27. Vamos a aplicar entonces una de las propiedades de la erradicación, donde esta erradicación va a abarcar mis dos bases. Posterior a eso vamos a simplificar nuestra fracción y en este caso vamos a darnos cuenta que el número que puede dividir ambas bases es el 3, ¿cierto? Entonces tercera de 3, 1 y tercera de 27, 9, porque 3 por 9 es igual a 27. Vamos a proceder nuevamente a aplicar las propiedades y esta radicación va a proceder a distribuirse para ambas bases, raíz cuadrada de 1 y raíz cuadrada de 9. Sabemos que la raíz cuadrada de 1 siempre será 1 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces nuestro resultado final sería 1 sobre 3. Vamos con el siguiente ejercicio de radicación. Nuevamente nos están dando en el problema raíz cuadrada de 125 sobre raíz cuadrada de 5. Nuevamente vamos a aplicar la propiedad. Vamos a abarcar esta raíz cuadrada sobre ambas bases. Entonces raíz cuadrada de 125 sobre 5. En este caso vamos a simplificar nuestra fracción y vamos a sacar en este caso lo que sería la quinta. Entonces quinta de 125 es 25 y quinta de 5 sería 1. Sabemos que entonces se podría representar así, pero el 1 no lo vamos a escribir. Y nuevamente vamos entonces a sacar nuestra raíz cuadrada de 25. Entonces sabemos que 5 por 5, 25, por lo cual entonces nuestro resultado final sería 5. Vamos con el siguiente ejercicio, donde nos dicen pues de que 9 al hacer es igual a 1. Esta expresión obviamente es correcta debido a cualquier número diferente de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1. Eso según como ya se había explicado con respecto a las propiedades de la potenciación. En el siguiente ejercicio entonces nos están pidiendo que pasemos esta potenciación a una expresión logarítmica, ¿sí? Sabemos entonces que con respecto a la logaritmación nos piden siempre que debemos de buscar la base 4 cuántas veces tuvo que ser elevada para que nos diera el resultado de un medio. Entonces como acá ya tenemos la potenciación realizada, simplemente es reemplazar los valores. Entonces acá sería logaritmo de 4 sobre el resultado final, que sería un medio, y las veces que tuvo que hacer elevado el número para que nos diera ese resultado, que sería un medio. Simplemente en este ejercicio simplemente reemplazar los valores
y saber pues el tema de cómo se constituye el tema de la logaritmación o cómo ha constituido las bases, el exponente. Vamos entonces nuevamente con otro ejercicio de logaritmación, donde entonces nos dicen que logaritmo de base de 2 de 128 es igual a 7. Sabemos que nuestra base tuvo que haber sido multiplicado 7 veces para que nos diera 128. Entonces dice la ecuación logaritmo de 2 de 128 es igual a 7 es correcta porque 2 elevado a la potencia 7 es igual a 128. Y entonces eso se puede escribir de la siguiente manera: 2 elevado a la 7 es igual a 128. Y nuevamente acá debemos reemplazar pues, los valores. Nos dicen entonces logaritmo de raíz de 3, logaritmo base raíz de 3 de 81 es igual a 8. Nuevamente vamos a reemplazar nuestros valores. Sabemos entonces de que nuestra base es 3. Las veces que tuvo que ser multiplicado nuestro 3 o elevado a nuestro 3 para que nos diera 8, es 8 veces. Entonces nuevamente queda raíz de 3 elevado a la 8 es igual a 8. En este caso simplemente era reemplazar los valores con respecto pues a la fórmula de la logaritmación que ya habíamos explicado anteriormente. Bueno, vamos a explicar nuevamente entonces este ejercicio de logaritmación. Me están pidiendo entonces que encontremos el valor de x. ¿Listo? Entonces me dice el logaritmo base 4 de 64 es igual a x. Entonces tengo que encontrar el valor de cuántas veces tuvo que haber sido multiplicado el 4 para que me diera 64. Entonces simplemente en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la logaritmación por la fórmula de la potenciación. Entonces sabemos que 4 elevado a la x es igual a 64. ¿Qué voy a buscar entonces? Un valor que me contenga ambas a la base y al resultado final. Entonces para eso que vamos a sacar, le vamos a sacar segunda. Listo. Segunda de 64 sería 32. Segunda de 32 sería 16. Segunda de 16 sería 8. Segunda de 8 sería 4. Y segunda de 2, segunda de 4 sería 2. Y segunda de 2. Entonces, sé que tengo que multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el 2 para que me diera 64. Y el 4 también lo voy a simplificar. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé 4? Sabemos que entonces son 2 veces. ¿Listo? Ya entonces conociendo este valor, vamos a proceder entonces a elevar nuestras bases. Entonces 2 a la 2 para representar el 4 y 2 a la 6 para representar el 64. Acá entonces vamos a proceder a trabajar bajo los exponentes, que serían 2x, que da igual a 6. Listo, entonces nos quedaríamos a seguir trabajando entonces con el tema de los exponentes. Y ya en este caso, ¿qué pasaría a ser? Esta 2x igual a 6. Este 2, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Va a pasar entonces a dividir. En este caso quedaría 6 sobre 2 y ya sabemos que nuestra división de 6 sobre 2 es igual a 3. Entonces sabemos que logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. Entonces 3 veces fueron las veces que tuvo que multiplicar el 4 para que me diera 64. Bueno, vamos entonces a realizar el siguiente ejercicio. En este me están pidiendo encontrar el valor de x del logaritmo de base 2, abro paréntesis, 2 a la 2 más 2 a la 2, cierro paréntesis, es igual a x. Entonces nuevamente debo reemplazar valores. Este logaritmo lo vamos a potencializar. Entonces quiere decir que nuestra base es 2 y nuestra potenciación sería entonces x, que nos da como resultado final 2 a la 2 más 2 a la 2. Entonces si hacemos esta operación sabemos que 2 a la 2 es igual a 4 y nuevamente acá es igual a 4. Esta suma de 4 más 4 nos va a dar 8. ¿Listo? Entonces, ya teniendo entonces despejado este valor, 2x es igual a 8, debo buscar cuántas veces
tiene que multiplicarse el 2 para que me dé 8. Nuevamente lo vamos a simplificar, entonces acá tenemos el 8, vamos a sacarle segunda nuevamente, entonces mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1, ¿cierto? Entonces sabemos que yo tuve que multiplicar 3 veces el 2 para que me diera como resultado final 8, entonces acá despejamos 2x a la 2, vamos a trabajar sobre exponentes y este es el resultado pues, final. Supe entonces de que x es igual a 3. Estas fueron las veces que tuve que multiplicar el 2 para que me diera 8. Bueno, en este ejercicio nos están pidiendo que busquemos el valor de x, que fue las veces que tuvo que ser potencializado el 2 a la 5, es decir, nuestra base de 2 elevado a la 5, ¿qué resultado nos da? Entonces simplemente nuevamente reemplazar, vamos a expresar este logaritmo como potencia. Sabemos que entonces x sería nuestro argumento, x es igual a 2 a la 5 y ya simplemente tenemos que hacer su respectiva pues multiplicación, multiplicando 5 veces el 2. Entonces 2 por 2 sería igual a 4. Nuevamente ese 4 lo vamos a multiplicar por 2, que sería entonces igual a 8. Ese 8 lo vamos a multiplicar nuevamente por 2, que sería igual a 16. Y finalizando nuevamente vamos a multiplicar este 16 por 2, que es igual a 32. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 veces que multiplicamos nuestro 2 y es igual a 32. Entonces acá simplemente era hacer valores y multiplicaciones para conocer el resultado final. Nuevamente con esta expresión es exactamente lo mismo, vamos a reemplazar la logaritmación, la vamos a expresar como exponente. Nuevamente tenemos nuestro argumento, nuestra base y nuestra logaritmación. Nuevamente x, vamos a buscar el valor de x, sabemos que 3 tuvo que haber sido multiplicado 3 veces, ya sabemos que 3 por 3 es igual a 9 y 9 por 3 es igual a 27. Ya simplemente es reemplazar el valor de x, que sabemos que entonces da finalmente resultado de 27. Bueno, entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Acá ya vamos a empezar a aplicar un poco más el tema de las propiedades de la logaritmación para que tengamos pues claridad sobre el tema. Me dice el ejercicio que sería un medio logaritmo base 5 de 49 menos un tercio logaritmo base 5 de 8 más logaritmo de base 5 de 1. ¿Listo? Entonces sabemos que el logaritmo de 1 en cualquier base, logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como este resultado me va a dar 0, este lo vamos a cancelar. Vamos a proceder entonces a simplificar lo que serían estas dos expresiones. Entonces, sabemos que 49 es el resultado final de 7 por 7. ¿Cuánto es eso? Entonces sería 7 elevado a la 2. ¿Listo? Por eso está acá la expresión de 7 elevado a la 2, al igual que el 8. Vamos a simplificarlo. Sabemos que 2 elevado a la 3 es 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4. Y 4 por 2 es igual a 8. Acá tenemos las 3 veces en las que debe multiplicar el 2 para darnos como resultado 8. Nuevamente vamos entonces a aplicar otra propiedad de la logaritmación, que sería entonces que estos exponentes que me están multiplicando, este 2, este 7, vamos a cambiar a otro colorcito para que tengamos un ejemplito. Estos dos exponentes de acá van a pasar entonces, que están multiplicando, van a pasar a dividir. ¿Listo? Lo siguiente es primero hacer la transición de 7, o sea, vamos a multiplicar
este 2 por este 1, entonces sabemos que 2 por 1 es igual a 2, al igual que este 3. 3 por 1 es igual a 3. Este sería el resultado acá. Acá simplemente sabemos que vamos a realizar esta división y 2 dividido 2 es igual a 1, por eso este no tiene ningún valor acá, al igual que este. 3 dividido 3 es igual a 1, por lo mismo, entonces acá no nos quedaría ningún valor. Ya simplemente entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar otra propiedad donde me dice a mí que como en este caso tenemos la misma base, logaritmo base 5, logaritmo base 5, este 7 que está multiplicando y este 2 que está multiplicando van a pasar a dividir. Está restándose, van a pasar a dividirse, porque acá según las propiedades de la logaritmación están restando o se van a pasar a dividir y tienen la misma base, entonces se conserva la misma base y se dividen ambos exponentes. Entonces como resultado final me queda logaritmo de base 5, abro paréntesis, 7 sobre 2, cierro paréntesis. Entonces sería nuestro resultado final aplicando todas las propiedades de la logaritmación en este ejercicio. Bueno, vamos a aplicar entonces nuevamente todo el tema de las propiedades de la logaritmación. Nos están dando esta expresión o este ejercicio y tenemos que demostrar que esto sí sea verdadero. Nos dan entonces logaritmo de a elevado a la 2 más logaritmo de 1 sobre a más logaritmo raíz de a. Se supone que esto debe ser igual a 3 sobre 2 logaritmo de a. Vamos entonces a proceder a aplicar las propiedades de la logaritmación, donde entonces nos dicen de que logaritmo de a elevado a la 2, este logaritmo va a pasar a multiplicar la expresión. Este logaritmo o el logaritmo de 1 sobre a está dividiendo, entonces lo que vamos a hacer es distribuir esta división en una resta sobre la misma base. Entonces por eso nos queda logaritmo de 1 menos logaritmo de a. Estamos distribuyendo las bases. Y ya para finalizar tenemos logaritmo de raíz de a y esta raíz se va a expresar en potenciación de la siguiente manera. Logaritmo de a sobre 1 sobre 2. Entonces, nuevamente teniendo en cuenta todo el tema de las propiedades de la logaritmación, sabemos que cualquier número en base de 1 es 0. Entonces este se va a cancelar, no lo vamos a usar, y estas dos expresiones, ya que tienen la misma base, van a proceder a restarse en sí mismas. Entonces 2 logaritmo de a menos logaritmo de a nos da 1. Y esta potenciación, nuevamente aplicando las propiedades de la logaritmación, va a proceder a multiplicar, es decir, va a proceder a multiplicar, entonces por eso nos queda la expresión de la siguiente manera. Ya entonces, esta expresión se representaría logaritmo de a más 1/2 del logaritmo de a. Entonces, ya en este caso vamos a proceder a hacer una suma de fraccionarios. ¿Cómo la vamos a representar entonces? Como sabemos que este logaritmo de a es 1, entonces cualquier división de los números iguales va a dar 1. Entonces vamos a aprovechar que tenemos entonces acá este mismo denominador, que sería 2, y vamos a expresarlo de la siguiente manera: 2 sobre 2 más 1 sobre 3, 1 sobre 2, perdón. ¿Sí? Ya vamos a sumar los fraccionarios, aprovechando que tenemos acá en este caso la misma base, sería 2, y 2 más 1 es igual a 3. Por eso es que estamos utilizando acá para poder hacer la suma de fraccionarios, y ponemos este 2 sobre 2 más 1 sobre 2 sería entonces igual a 2 sobre 3, sumando los fraccionarios, y eso es lo que nos daría ya entonces ese resultado final. Entonces quiere decir que este resultado es correcto, esa expresión es correcta, y ya sería como el resultado aplicando todo el tema de las propiedades de la logaritmación.
Y vamos entonces a realizar este último ejercicio nuevamente aplicando las propiedades de la logaritmación. Bueno, entonces nuevamente logaritmo de base e, logaritmo natural sobre e, más logaritmo base e de 1 más logaritmo de base e raíz de e. Sabemos que cualquier logaritmo de base igual expuesto al mismo número nos da 1, por eso ponemos el 1 acá. Sabemos que cualquier logaritmo en base 1 nos da 0, las propiedades, entonces acá va 0. Y para convertir esta raíz en potencia, sabemos que sería un medio, ¿cierto? Esta sería raíz de 2 y pasa a ser a un medio. Entonces, más logaritmo de base e sobre e a un medio. Nuevamente vamos a aplicar propiedades de los exponentes. Sabemos que este un medio va a pasar a multiplicar, por eso acá queda la expresión. Y este 0 obviamente se cancela, entonces nos da igual 1 más un medio logaritmo de sobre e. Nuevamente aplicamos propiedades de la logaritmación, de este sobre e da 1. Y entonces ya vamos a proceder a hacer la suma de logaritmo natural. ¿Listo? Entonces este se fue igual a 1. Vamos a proceder a hacer la suma de fraccionarios entonces, que sería 1 más un medio, que eso es igual 2 por 1. Vamos a hacer entonces, como le digo, la suma de fraccionarios, 2 por 1, 2, más 1 por 1, acá sabemos que aquí hay un 1 invisible, 1, y 1 por 2, 2, ¿cierto? Entonces 2 más 2 es igual a 3 sobre base 2, entonces por eso nos da el resultado de 1 más un medio es igual a 3 sobre 2. Entonces ya en cada ejercicio aplicamos todo lo que tiene que ver con las propiedades de los exponentes, tanto de la potencia, raíz y logaritmación. Espero que haya quedado pues un poco más claro todo el tema de cómo se deben aplicar estos exponentes, y les agradezco por escuchar. Que tengan un feliz resto de día. Chao.